¿Sabes lo que más me molesta? No es que alguien te falte al respeto. Eso va a pasar. Siempre hay gente así. Lo que realmente duele es darte cuenta días después de que tú permitiste que pasara, que te quedaste callado, que sonreíste cuando no debías, que te justificaste cuando no tenías por qué hacerlo. Y lo peor viene en la noche, cuando estás solo, repasando la escena en tu cabeza como una película mala que no puedes apagar. Ahí es cuando piensas, debí haberle dicho algo, debí haberme parado firme, debí haber puesto un límite, pero no lo hiciste. Y ahora esa persona sigue igual. O peor, ahora piensa que puede hacerlo otra vez. Déjame contarte algo que descubrí después de años de tragarme comentarios envenenados, de aguantar miradas de desprecio, de fingir que no pasaba nada cuando claramente algo sí estaba pasando. El problema nunca fue que no supieras defenderte. El problema es que siempre creíste que defenderte significaba pelear. Y no es así. Mira, la gente que te falta al respeto está esperando una de dos cosas, que explotes o que te calles. Si explotas, te conviertes en el problemático, en el exagerado, en el que no aguanta una broma. Si te callas, te conviertes en el débil, en el que acepta todo, en el que pueden pisar sin consecuencias. Pero hay una tercera opción que casi nadie conoce. Y es devastadora. Es esa postura donde no gritas, pero tampoco te doblas. Donde no atacas, pero tampoco permites. Donde tu silencio dice más que 1000 palabras. Y créeme, cuando dominas esto, la gente que te faltaba al respeto empieza a sentirse incómoda sin saber por qué. Porque de repente tú no estás jugando su juego. Ya no les das la reacción que esperaban. Ya no eres predecible. Y eso los descoloca por completo. Hoy te voy a revelar las 7 actitudes silenciosas que hacen exactamente eso. Actitudes que no necesitan de tu voz para ser escuchadas, que no requieren de confrontación para ser efectivas, que simplemente reorganizan el ambiente y dejan claro, sin decir una sola palabra, que contigo no se juega. Y te voy a ser honesto, estas actitudes no son fáciles al principio, porque van contra todo lo que te enseñaron, contra ese impulso de explicarte, contra esa necesidad de caerle bien a todo el mundo, contra ese miedo de quedarte solo si pones límites. Pero una vez que las dominas, una vez que las vives, todo cambia. La forma en que te miran cambia. La forma en que te hablan cambia. Y sobre todo, la forma en que tú te sientes contigo mismo cambia. Porque por primera vez en mucho tiempo vas a caminar sabiendo que nadie puede tocarte sin tu permiso, que tu dignidad no está en negociación y que el respeto que mereces no es algo que tengas que rogar. Así que si estás cansado de sentirte pequeño, si estás harto de repasar conversaciones en tu cabeza deseando haber actuado diferente, si quieres aprender a imponer respeto sin levantar la voz, sin perder la compostura, sin convertirte en alguien que no eres, empecemos. Primera actitud. No te justifiques de más. Existe un reflejo casi automático cuando alguien te cuestiona, critica tus decisiones o te habla con falta de respeto. Explicar. Empiezas a hablar más de lo necesario, a dar demasiados detalles, a organizar argumentos en la cabeza, como si estuvieras en un tribunal, tratando de probar que tomaste la decisión correcta, que tenías un motivo válido, que no fuiste irresponsable, que no estás equivocado. Lo que casi nadie percibe es que, en ese momento, no está ocurriendo una conversación, está ocurriendo una prueba. Cuando te justificas en exceso, el mensaje que transmites no es claridad, es inseguridad. Es como si, sin darte cuenta, estuvieras pidiendo permiso para existir, pidiendo aprobación para vivir tu propia vida, y quien no te respeta, lo siente al instante. Las personas irrespetuosas tienen un radar afilado para la vulnerabilidad emocional. Cuando se dan cuenta de que entras en modo explicación, entienden algo muy simple. Todavía tienen poder sobre ti, porque quien explica demasiado, en el fondo, está intentando convencer al otro de algo que ya debería estar resuelto dentro de sí. Déjame contarte algo que me tomó mucho tiempo aprender. Hubo una etapa de mi vida en la que cada decisión mía se volvía un debate público. Si cambiaba de opinión, explicaba. Si rechazaba una invitación, explicaba. Si elegía un camino diferente, explicaba otra vez, con detalles, justificaciones, contexto, como si siempre estuviera en deuda. Y el efecto era exactamente lo contrario de lo que yo esperaba. Cuanto más explicaba, más me cuestionaban.
Cuanto más intentaba convencer, más espacio habría para críticas, ironías y falta de respeto disfrazada de preocupación. Hasta que un día, algo cambió. Alguien me cuestionó una decisión personal de ese modo invasivo, casi acusatorio, esperando el discurso de siempre. Y por primera vez, respondí solamente. Fue lo que yo elegí, sin discurso, sin defensa, sin justificación extra. El silencio que vino después fue incómodo, pero no para mí. La persona se quedó visiblemente incómoda. Intentó sacar otro tema y nunca más tocó ese punto. Ahí entendí algo simple y poderoso. Quien sabe lo que hace no necesita probarle nada a nadie. El respeto no nace de tus argumentos, nace de tu postura. Cuando dejas de justificarte, le quitas al otro el escenario, el control y la sensación de autoridad. No estás siendo grosero, estás siendo firme. Y eso avergüenza a quien no te respeta, porque obliga a esa persona a enfrentar su propio comportamiento sin tu colaboración emocional. La ausencia de explicación es un límite silencioso. Dice, mis decisiones no están en negociación. Y cuanto más practicas esto, más algo cambia dentro de ti también. Empiezas a sentir menos necesidad de aprobación, menos ansiedad cuando te cuestionan, más estabilidad interna, así que guarda esto. Cuando alguien intente desestabilizarte exigiendo explicaciones, prueba a responder menos. Una frase corta, o ninguna. Observa el efecto. Quien no te respeta se va a sentir pequeño no porque lo atacaste, sino porque no te doblaste. Y ese tipo de postura silenciosa y segura es una de las cosas que más desarma la falta de respeto. Segunda actitud. Sé educado sin demostrar intimidad. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas solo empiezan a faltarte al respeto después de sentirse demasiado cómodas contigo? No es coincidencia. Hay una línea muy sutil entre ser educado y ofrecer intimidad. Y cuando esa línea se cruza, el respeto suele irse también. Mucha gente confunde esas dos cosas, y es exactamente en esa confusión donde la falta de respeto encuentra espacio para crecer. Ser educado es mantener la cordialidad. Es el buenos días. Es el tono tranquilo, es el respeto básico que tú das porque eso habla de quién eres, no de quién tienes enfrente. La intimidad es otra cosa. La intimidad es abrir espacio emocional, es sonreír de más, es intentar crear cercanía, es actuar como si existiera un vínculo que, en la práctica, no existe o no debería existir. Cuando alguien no te respeta, mezclar educación con intimidad es un error silencioso, porque sin darte cuenta, envías el mensaje equivocado. A pesar de tu comportamiento, todavía tienes acceso a mí. Y las personas irrespetuosas saben leer eso muy bien. Tratar a alguien con educación manteniendo distancia emocional no es frialdad, es protección. Es decir, con postura y presencia. Yo no voy a bajar el nivel, pero tampoco voy a invitarte a acercarte. Yo lo aprendí en la práctica. Antes, yo insistía en ser demasiado cordial con personas que claramente se pasaban de la raya. Yo sonreía, sacaba tema, intentaba mantener un ambiente liviano, como si eso fuera a resolver el problema, pero el efecto era siempre el mismo. Cuanto más accesible yo parecía, más cómodas se sentían esas personas para seguir faltándome al respeto. Hasta que un día, cambié algo simple. Seguí siendo educado, pero corté cualquier señal de intimidad. Saludaba, respondía con respeto, pero sin chistes, sin cercanía, sin ese esfuerzo inconsciente de agradar. Y fue entonces cuando el ambiente cambió. La gente empezó a medir las palabras, el tono cambió. Y quien antes se sentía cómodo para faltarme al respeto, empezó a sentirse fuera de lugar. Porque la educación sin intimidad crea un límite invisible, no genera confrontación, pero tampoco genera apertura, no está siendo brusco. Está siendo claro. Ser educado sin demostrar intimidad muestra madurez emocional, muestra que no necesitas castigar, provocar o humillar a nadie para hacerte respetar. Simplemente no ofreces lo que la otra persona no supo cuidar, y eso, para quien no te respeta, es profundamente desconcertante, porque esas personas suelen alimentarse de reacción emocional, de cercanía forzada, de exceso de apertura. Cuando se encuentran con alguien tranquilo, educado y distante al mismo tiempo, no saben cómo actuar. No hay conflicto, no hay drama, pero tampoco hay acceso. Y ese equilibrio es poderoso. Así que guarda esto. La próxima vez que alguien te trate con falta de respeto, no cambies quién eres. Cambia el nivel de acceso. Sé educado, sé sereno, pero mantén la puerta emocional cerrada.
No le debes intimidad a quien no demuestra respeto. Y cuando entiendes eso, algo cambia. El otro se da cuenta de que no puede cruzar límites sin perder espacio. Esa postura no grita, no amenaza, pero comunica con claridad. Yo sé quién soy y sé hasta dónde puedes llegar. Y pocas cosas desarman más la falta de respeto que eso. Tercera actitud. Pregunta en vez de acusar. Cuando alguien te hiere, te corta o te trata con falta de respeto, hay un impulso casi automático que sube por el pecho. Acusar. Señalar parece aliviar en el momento. Es como si, al sacar la culpa hacia afuera, por fin pudiera respirar. Pero ese alivio es corto y el precio suele ser alto. La acusación convierte cualquier conversación en un enfrentamiento. En el instante en que acusas, la otra persona ya no escucha nada. Entra en modo defensa. No importa si tú tienes la razón, la conversación se vuelve una pelea de egos, no una búsqueda de respeto. Preguntar es diferente. Preguntar no ataca, preguntar expone, y eso cambia por completo la dinámica de poder. Déjame darte un ejemplo real. Yo estaba en una reunión importante, con varias personas en la sala. Cada vez que yo empezaba a hablar, un compañero me interrumpía. No una vez, o de vez en cuando, constantemente. Me cortaba las frases, hablaba por encima, desviaba el tema, como si lo que yo decía no valiera. Mi primer impulso fue acusarlo delante de todos. Decir algo como, ¿tú no sabes respetar? O, ¿tú siempre me interrumpes? Yo sabía que eso armaría una escena, defensa, ambiente pesado, y probablemente me pondría como el emocional de la sala. Entonces hice otra cosa. Esperé a que me interrumpiera de nuevo, porque yo sabía que iba a pasar. Cuando pasó, dejé de hablar, lo miré con calma y pregunté, en un tono neutral, lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Te diste cuenta de que me interrumpiste otra vez mientras yo estaba hablando? Silencio. No hubo acusación, no hubo ataque, pero sí hubo exposición. Se quedó visiblemente incómodo, trató de justificarse, soltó una risa nerviosa, dijo que no se había dado cuenta, pero algo cambió ahí. A partir de ese momento empezó a controlarse. Y lo más interesante, el respeto llegó no porque yo levanté la voz, sino porque lo obligué a ver su propio comportamiento. Eso es lo que hace una pregunta. Cuando acusas, tú te vuelves el problema. Cuando preguntas, el comportamiento se vuelve el problema. Y hay una diferencia enorme entre decir, tú nunca me respetas, y preguntar, ¿te diste cuenta de cómo sonó eso para mí? En la primera frase, tú no estás hablando de lo que pasó, estás atacando a la persona completa. La etiquetas como irrespetuosa, y cuando alguien se siente etiquetado, la reacción es automática. Defensa, justificación, contraataque. La conversación deja de ser sobre respeto, y se vuelve una pelea de ego de quién tiene razón y quién está equivocado. En cambio, la segunda pregunta hace otra cosa. No acusa, expone, no empuja, obliga al otro a detenerse y mirar su propio comportamiento. En lugar de defenderse, la persona tiene que pensar. En lugar de reaccionar, tiene que observarse. Y ese pequeño instante de pausa lo cambia todo. Por eso, la primera frase genera resistencia y la segunda genera conciencia. Una cierra puertas, la otra abre espacio. Preguntar no es tragarse todo, no es quedarse callado, es elegir el camino más inteligente para posicionarte. Además, preguntar también te protege de algo importante: interpretaciones equivocadas. No toda falta de respeto es intencional. A veces viene de la prisa, del descuido o de expectativas que nunca se dijeron en voz alta. Cuando preguntas, abres espacio para entender. Y cuando hay entendimiento, el respeto suele aparecer, o por lo menos el límite queda claro. Y aquí está el punto central. Preguntar expone sin humillar, corrige sin atacar e impone respeto sin escalar el conflicto. Para quien no te respeta, eso es profundamente desconcertante, porque les quita el papel de víctima y les pone un espejo enfrente. Entonces te lanzo un reto. La próxima vez que alguien cruce un límite, resiste la tentación de acusar. Respira y pregunta. Una pregunta bien puesta, en el momento justo, vale más que 10 acusaciones dichas en el calor de la emoción. No solo cambia la conversación, cambia el lugar que tú ocupas dentro de ella. Cuarta actitud. Mantén el contacto visual sin apartarlo. Nuestra cuarta actitud es una de mis técnicas favoritas y también una de las más certeras, porque no depende de palabras, no exige explicación
y funciona justo cuando alguien espera verte titubear. Estoy hablando de la mirada silenciosa. Poca gente se da cuenta, pero el momento en que alguien te falta al respeto casi siempre viene acompañado de una prueba invisible. Después del comentario atravesado, de la provocación disfrazada de chiste o de ese tono condescendiente, hay una pausa corta. Y en esa pausa, la otra persona te mira. No está esperando una respuesta, está esperando una reacción. Ojos que bajan, una sonrisa nerviosa, una mirada que se va rápido, como quien intenta escapar de la situación. En ese instante es cuando el juego suele definirse. Cuando mantienes el contacto visual tranquilo y firme, sin apartarlo, algo se rompe. La expectativa de inseguridad no se cumple. El intento de desestabilizar no encuentra apoyo y eso cambia por completo la dinámica de la situación. Apartar la mirada es instintivo cuando nos sentimos amenazados o disminuidos. Es un reflejo de defensa. El cuerpo intenta protegerse y los ojos buscan salida. Por eso mantener la mirada tiene tanto impacto. No porque intimide, sino porque comunica presencia. Mantener el contacto visual no es retar, es afirmar, sin decir nada, que no te vas a encoger frente a quien intenta hacerte menos. Y eso le incomoda profundamente a quien contaba con tu inseguridad para avanzar. Yo lo vi con claridad en situaciones entre amigos. ¿Sabes ese grupo donde siempre hay alguien que se pasa en tono de broma? Esa persona que suelta comentarios irónicos, pequeñas pullas, chistes que solo dan risa a costa de los demás. En mi caso, era casi siempre igual. Un comentario atravesado en medio de la conversación, un "es broma, relájate" justo después, y luego la mirada. Esa persona decía algo, y de inmediato me miraba, esperando la reacción, esperando que yo me riera con incomodidad, que bajara los ojos, que entrara en el juego para no poner raro el ambiente. Durante mucho tiempo, eso era lo que yo hacía. Sonreía, apartaba la mirada, cambiaba de tema, y sin darme cuenta, eso daba permiso para que siguiera. Hasta que, en una de esas situaciones, yo hice algo distinto. Llegó el comentario, el tono fue el mismo, y justo después, la mirada esperando la reacción. Esta vez, mantuve el contacto visual, no lo miré con rabia, no puse cara de reproche, no dije absolutamente nada, solo sostuve la mirada, tranquilo, presente, sin sumisión. Fueron pocos segundos, pero el efecto fue inmediato. La persona empezó a moverse en la silla, apartó la mirada primero, trató de sacar otro tema, se rió solo, como quien se da cuenta de que se pasó. Pero el detalle más fuerte no fue ni eso, fue el ambiente. La gente alrededor se dio cuenta. La conversación se frenó por un instante. Hubo ese silencio corto, incómodo, en el que todo el mundo entendió exactamente lo que acababa de pasar. Nadie dijo nada. Pero todos estaban atentos, no porque yo armé una escena, sino porque yo no retrocedí. En ese momento, quien intentó faltarme al respeto quedó expuesto por su propio comportamiento, sin ataque, sin respuesta atravesada, sin explicación. Y cuando eso pasa, el juego se voltea. Porque cuando tú sostienes la mirada, no le estás hablando solo a quien intentó hacerte menos, le estás hablando a todo el ambiente. Estás mostrando, sin decir una palabra, que viste el límite cruzarse y que no vas a fingir que no lo viste. Y eso reorganiza el espacio. El ambiente cambió desde ahí, los comentarios bajaron, el tono se volvió más cuidadoso. Esa libertad de faltar al respeto, en tono de broma, simplemente desapareció porque todos entendieron el mensaje. Cuando no reaccionas como esperan, rompes el guión del otro y dejas claro para todos dónde está el límite. El contacto visual hace algo muy específico. Le recuerda al otro que tú estás ahí, completo, consciente. Quien intenta faltar al respeto suele contar con tu inestabilidad emocional, con tu incomodidad, con tu lenguaje corporal silencioso para ganar espacio, pero cuando sostienes la mirada, el juego cambia. Es importante entenderlo. La mirada no es un arma, es un recurso. Usada con conciencia, no genera miedo, genera límite. No cierra el diálogo, mantiene el diálogo honesto. No tienes que decir nada, el cuerpo habla por ti. Mantener el contacto visual es decir, sin palabras, yo lo escuché, yo me di cuenta y sigo aquí. Eso invita al otro a reflexionar, porque le quita la comodidad de la impunidad. No hay confrontación, tampoco hay escape, y al final de eso trata todo este video. Ninguna de estas actitudes existe para humillar, amenazar o dominar a alguien. Existen para proteger tu dignidad, porque quien te falta al respeto no espera firmeza, no espera conciencia, mucho menos serenidad, y cuando se encuentra con exactamente eso, sin gritos, sin agresión, sin explicación, el respeto encuentra espacio para aparecer.
o por lo menos la falta de respeto pierde fuerza. Quinta actitud. Demuestra que tienes opciones. La gente siente cuando tú necesitas quedarte, y cuando lo siente, empieza a probar hasta dónde puede llegar. Hay una verdad simple e incómoda detrás de esto. En el momento en que alguien se da cuenta de que tú dependes de esa relación, de ese trabajo o de ese ambiente, el respeto empieza a escaparse entre los dedos. La dependencia cambia la dinámica. Te pone en posición de espera, de aceptación, de tolerancia excesiva, y las personas irrespetuosas lo detectan muy rápido. Por eso, mostrar que tienes otras opciones es una de las actitudes más poderosas que existen. Y quiero dejar algo muy claro desde ya. Mostrar que tienes opciones no es amenazar, no es jugar con la mente, no es restregarle nada a nadie en la cara. Es postura, es vida en movimiento. Cuando tu vida gira alrededor de una sola persona, un solo lugar o una sola aprobación, empiezas a aceptar migajas, toleras comentarios atravesados, te tragas situaciones incómodas, bajas la cabeza para no perder algo que en el fondo crees que necesitas. Pero cuando tienes opciones, algo cambia por dentro. No mendigas atención, no ruegas respeto, no te haces pequeño para encajar, porque sabes que puedes elegir. Yo aprendí esto de manera muy práctica en el trabajo. Hubo una época en la que yo estaba en un lugar donde la falta de respeto nunca era directa. Nadie levantaba la voz. Nadie hacía críticas explícitas. Era esa falta de respeto que solo quien la vive sabe reconocer. En reuniones, por ejemplo, yo presentaba una idea, hablaba 2 o 3 minutos y el tema simplemente moría. Silencio. Algunas miradas perdidas. Y la reunión seguía como si yo no hubiera dicho nada. 5 minutos después, otra persona repetía prácticamente la misma idea, y ahí sí venían los gestos de aprobación, los buena observación, los tiene sentido. Y tú te quedas ahí, sentado, preguntándote si te estás volviendo loco. También estaban las decisiones tomadas por fuera, proyectos de los que yo me enteraba después, cuando ya estaban definidos, correos importantes donde mi nombre simplemente no aparecía. Nada lo suficientemente explícito para reclamar, pero sí lo suficientemente repetido para incomodar, y lo peor era esa sensación constante de tener que probar tu valor, llegar más temprano, explicar de más, aceptar tareas extra para no parecer difícil, como si yo siempre debiera algo, como si siempre estuviera justificando mi lugar ahí. Con el tiempo quedó claro cuál era el problema. Yo necesitaba ese ambiente, necesitaba ese cargo, necesitaba sentirme reconocido por mis compañeros, por mi jefe. Y cuando la gente se da cuenta de eso, aunque sea de manera inconsciente, el respeto empieza a escurrirse. El punto de quiebre no llegó por una conversación dura, no llegó por un ultimátum, no llegó por una amenaza velada, llegó por movimiento silencioso. Yo no anuncié nada, no dije que estaba buscando otra oportunidad, no me preocupé por mostrar nada. Simplemente empecé a construir alternativas, empecé a desarrollar proyectos paralelos, a invertir en habilidades que me daban autonomía, a ampliar mi campo de posibilidades por fuera de ese lugar. Y pasó algo curioso. Mi comportamiento cambió antes de que se dijera una sola palabra. Dejé de justificarme tanto. Dejé de aceptar cualquier cosa. Dejé de mostrar urgencia por agradar. Y la gente lo notó. El tono en las reuniones cambió. Empezaron a escucharme más. Las decisiones volvieron a incluirme. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas. No porque alguien tuviera miedo, sino porque quedó claro que yo no estaba atrapado. Cuando alguien se da cuenta de que tú tienes opciones, de que puedes seguir adelante en cualquier momento, piensa 2 veces antes de tratarte mal. El respeto deja de ser opcional. Esa es la parte que avergüenza a quien te falta al respeto. No porque tú lo enfrentaste, sino porque tú mostraste con acciones que no dependes. Y eso incomoda mucho. Mostrar que tienes otras opciones es seguir con tu rutina, tus planes, tus proyectos, incluso frente al desprecio. Es no detener tu vida esperando que alguien cambie. Es no congelar tus pasos por miedo a perder espacio. Cuanto más avanzas, más clara se vuelve una verdad poderosa. Ninguna persona, ningún lugar, ningún cargo define quién eres tú. Y cuando el otro se da cuenta de eso, el poder cambia de lado. Así que guarda esto. Quien tiene opciones, elige. Quien elige, no se somete. Y quien no se somete, naturalmente impone respeto, sin amenaza, sin confrontación, sin explicación, solo siguiendo adelante.
Sexta actitud, deja claro que tú no necesitas agradar. ¿Cuántas veces te has faltado al respeto a ti mismo solo para no incomodar a alguien? Cada vez que eso pasa, algo cambia en la relación y casi siempre el respeto es lo primero que se va. Cuando dices sí, aunque querías decir no. Cuando te ríes para no crear incomodidad. Cuando aceptas cosas que no tienen sentido solo para no parecer complicado, el mensaje queda claro, aunque tú nunca lo digas en voz alta. Yo necesito que tú me quieras. Y desde ahí, el respeto empieza a evaporarse. Porque quien se da cuenta de que tú necesitas agradar, entiende dos cosas muy rápido, que puede exigir más de lo que debería y que difícilmente vas a poner límites. Pero aquí hay algo importante. Dejar de agradar no es ser frío, grosero o distante. Es poner los pies en la tierra y entender que tu presencia, tu tiempo y tus decisiones no necesitan pasar por aprobación externa. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. No todo el mundo va a querer tus decisiones. Y está bien. La incomodidad que eso les genere a otros no es tu responsabilidad. A mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Yo crecí creyendo que para valer tenía que ser aceptado, que agradar era el camino más seguro para pertenecer. Que decir sí mantenía a la gente cerca y decir no ponía todo en riesgo, y esa idea se fue metiendo en mi vida adulta sin que yo me diera cuenta. Yo aceptaba invitaciones cuando estaba agotado solo para no parecer distante. Iba a encuentros que yo no quería. Me quedaba más tiempo del que aguantaba. Me reía de cosas que no daban risa. En amistades, por ejemplo, yo siempre estaba disponible. Respondía rápido, y eso me hacía débil, predecible. Demostrar que tienes opciones. Dejar claro que no necesitas agradar. Y la séptima, que tal vez es la más importante de todas, seguir adelante, con o sin la aprobación de los demás. Porque al final del día el respeto que más importa no es el que recibes, es el que te das a ti mismo. Y cuando entiendes eso, cuando lo vives, cuando lo practicas todos los días, algo cambia para siempre. Ya no mendigan tu atención, ya no cruzan tus límites sin consecuencias, ya no te tratan como si fueras opcional. No porque tú hayas peleado por ese respeto, sino porque finalmente dejaste de permitir lo contrario. La falta de respeto solo prospera en el silencio de quien lo tolera, y tú ya no eres esa persona. Así que la próxima vez que alguien intente probarte, que intente medir hasta dónde puede llegar, que intente hacerte sentir menos, recuerda estas actitudes. No necesitas gritar, no necesitas pelear, no necesitas rebajarte, solo necesitas mantenerte firme, tranquilo, digno, completo. Y eso, créeme, es lo más desconcertante que alguien irrespetuoso puede encontrar. Porque quien no se dobla jamás se rompe. Porque quien sabe su valor no negocia su dignidad. Y porque al final el respeto no se suplica, se impone. En silencio. Ahora ve y camina por el mundo con la certeza de que tu presencia es suficiente, que tu palabra es firme y que tu dignidad no está en venta. Nunca lo estuvo y nunca lo estará.